estamos en una situación muy complicada. Me acordaba yo el otro día, casi emocionado, cuando Néstor Kirchner le pagaba al Fondo Monetario Internacional 9.000 millones de dólares de la reserva y nos sacábamos ese lastre de organismo internacional y podíamos empezar a construir nuestro propio destino, con errores, con dificultades, con problemas, pero donde las decisiones salían de Casa Rosada. Hoy volvemos, en casi 2 años, volvemos a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Ahora nos quieren hacer creer que es un FMI bueno. Pregúntenle a los griegos si el Fondo Monetario Internacional actual es bueno y nos vamos a dar cuenta que no. Estamos en una situación muy crítica. Nos llevaron a una situación muy crítica. Y yo quiero empezar con algunas discusiones, ¿sí? La primera, lo primero que dijo Macri: no se preocupen por la inflación, porque la inflación, ¿qué era? Lo más fácil de solucionar, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a solucionar, dijo. Hoy el INDEC dio el dato de inflación del mes pasado. ¿Cuánto dijo? 2,7. ¿Cuánto va Macri de inflación acumulada desde que gobierna? 100% de inflación acumulada desde que nos gobierna Mauricio Macri. Pregúntense en estos 2 años y medio, ¿qué ingresos en la Argentina aumentó un 100%? Ninguno. Para los 4 años del macrismo íbamos a tener una inflación acumulada, toda la gestión del macrismo, del 74%. Ya con el dato de hoy de inflación, ¿cuánto vamos? 100% de inflación. En la mitad de la gestión de Macri, ya tenemos más inflación de lo que ellos nos prometieron para toda la gestión. Ya las consultoras privadas, muy cercanas al gobierno de Macri, están diciendo que la inflación este año va a ser del 30% y yo me estimo que va a ser entre 30 y 35%, es decir, este año vamos a tener una inflación muy parecida al 2016. Macri en electricidad aumentó estos 2 años y medio, ¿cuánto? 1.490% aumentó la electricidad en promedio, repito. Gas natural 1.297%, agua corriente 664%, peaje 623%, transporte 105% y ahí agregamos una que es prepaga 88%. ¿Cuál es el problema? Que la tarifa de los servicios públicos es doblemente inflacionaria. ¿Por qué? Porque los consumidores los tenemos que pagar más caro, pero además el problema es que los servicios públicos forman parte de los costos de todo proceso de producción, de todo proceso de comercialización. No sé si alguien tiene un comercio acá o tiene una pyme, le suben los costos y la pyme y el comercio lo único que le queda para sobrevivir en este contexto es ¿qué cosa? Trasladar los precios automáticamente. Entonces el tarifazo, el consumidor, nosotros lo terminamos pagando 2 veces. Y con esa plata que le da al complejo agroexportador, no al pequeño productor, al complejo agroexportador, entonces Macri no tiene plata para subsidiar la tarifa de los servicios públicos de todos los consumidores. Pero eso es definición de política económica. Ahora, para hacer eso, ¿qué hicieron? Estigmatizaron una política que hace todo Estado Nacional, que es subsidiar a su economía. Después uno elige a quién subsidia, de qué manera. Subsidiar los servicios públicos es esencial por 2 cosas. Primero, porque bajo el costo de toda pyme y de todo comercio, ¿sí? Y entonces la pyme, ¿qué puede hacer? Contratar más trabajadores porque paga menos servicio público. Pero además, al subsidiar, aumenta el ingreso indirecto. El argentino puede consumir más uso porque tiene más plata, porque paga menos servicios públicos. ¿Cuál es el problema ahora? Que le aumentan los costos a toda la pequeña y mediana empresa y a todo comercio, y por eso es una de las causas por qué están cerrando los comercios y la pyme. Pero además, el consumidor tiene menos ingresos disponibles para consumir, entonces hay menos consumo, con lo cual hoy la pyme tiene lo que se llama tormenta perfecta. Cuando me dice, esta es una política de ajuste, no, mentira. Porque la idea de política de ajuste es que todos nos estamos ajustando. Esta es una fenomenal política de redistribución del ingreso de la población argentina a los grupos económicos concentrados que no se están ajustando, sino todo lo contrario. Están aumentando notablemente la tasa de rentabilidad a costa de todos nosotros. Ojalá lleve ese ajuste. Ojalá el JP Morgan se ajuste. Ojalá los bancos se ajusten. Yo me ajustaría, pero no es real eso. No es una política de ajuste, es una transferencia de ingresos como pocas veces vimos en la vida.
Un ejemplo de una transferencia de ingresos tan fuerte en poco tiempo lo tuvimos con Martínez Dios en el 76. Ni siquiera en la década del 90 tuvimos una transferencia de ingresos tan rápida y profunda. Por eso históricamente la sociedad rural argentina se opuso a todo proceso de industrialización de la economía argentina, porque si hay industria hay trabajo, si hay trabajo hay ingreso, si hay ingreso ¿qué hay? Consumo, y si hay consumo, comemos. Y si comemos, eso tienen que destinar cada vez más mercancía para el mercado interno y no para exportar. Si sube el precio del pan, la sociedad rural argentina festeja. Porque si nosotros comemos menos pan, ellos tienen más trigo para exportar. Y por eso, ¿qué hicieron? Bueno, Macri lo dijo miles de veces. Yo quiero que la Argentina vuelva a ser ¿qué cosa? El supermercado del mundo. Error filosófico de entrada, porque ser el supermercado del mundo es tener la cabeza de que el mercado más importante es el externo, no el interno. Y el objetivo central entonces es producir alimentos baratos en la Argentina para exportar a los países desarrollados, como en algún momento tuvimos. ¿En qué modelo? El primer modelo económico que tuvimos en la historia argentina, se llamó modelo agroexportador, que fue el modelo del siglo XIX, que producíamos grano en la Argentina para exportar a un solo país. ¿A qué país? A Inglaterra, porque Inglaterra fue el primer país industrializado y como todo país industrializado necesita comida barata para sus obreros. Inglaterra, ¿dónde sacaba esa comida barata? En gran parte de la Argentina, y así fuimos construyendo el modelo agroexportador al que quiere volver Mauricio Macri, que es producir grano en la Argentina para exportar a los países desarrollados, pero en ese modelo agroexportador, cuanto menor es el mercado interno, mejor para ellos. Necesitan pulverizar el mercado interno, y lo están logrando. Por eso que para ellos el objetivo no es bajar la inflación, todo lo contrario, es sostenerla, para pulverizar el salario real de los argentinos, para que consumamos menos, para ir a construir ese famoso modelo agroexportador. Y este año la caída del salario va a ser más alta porque vamos a estar entre una inflación del 30-35% y el gobierno está cerrando paritarias ¿por cuánto? Por 15%. Vamos a tener una caída del salario real en promedio de entre 10 y 15 puntos. Es muchísimo para la caída del salario real en un año. Y este año va a ser mucho más fuerte, porque además es un año no electoral. Entonces tienen que compensar lo que no pudieron bajar el año pasado, y además tienen que compensar lo que el año que viene no van a poder hacer porque es un año electoral, sobre todo vamos a elegir presidente, con lo cual tienen que compensar todo este año. Por eso la caída del salario real este año va a ser mucho mayor que la del año pasado, y yo supongo también que la del año 2016, cuando empezaba el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, en este contexto, el aumento de la desocupación es un objetivo buscado. ¿Qué necesita el gobierno de Macri? Aumentar la tasa de desocupación a 2 dígitos. ¿Para qué? Para disciplinar a la clase obrera. ¿Sí? En un contexto de desocupación del 15%, los sindicatos no discuten más paritaria, discuten empleo. El gobierno de Macri necesita nuevamente la cola de desocupados en las grandes empresas para que el poder de negociación la tengan las empresas y no la clase trabajadora. Y eso lo dijo Pratt Gate en el año 2016, en una entrevista que dijo 2016, cuando recién empezaba el modelo económico de Macri, dijo, ojo cuando discutan paritaria, tengan cuidado con qué dijo, con el empleo. Cuanto más alto es el desempleo, más disciplinado la clase obrera, y si disciplino la clase obrera, bajo los salarios y bajo el costo laboral de las grandes empresas de la UIA. Entonces la UIA, que representa a las grandes empresas, lo que tratan de hacer es pulverizar el salario en la Argentina y necesitan una tasa de desempleo del 15% para poder disciplinar a la clase obrera. Y ese es uno de los objetivos explícitos del macrismo. Y además, si hay desempleo, hay menos consumo. ¿De qué? De alimentos. Y si hay menos consumo de alimentos, ¿qué se beneficia? La sociedad rural argentina, que puede exportar cada vez más grano en el mundo. Ahí hay una confluencia de intereses entre la UIA y la sociedad rural argentina, que necesitan que el mercado interno argentino sea lo más bajo posible, ¿sí? Entonces necesitan bajar empleo, salario, aumentar desocupación y aumentar pobreza. Para la UIA y para la sociedad rural argentina, cuanto mayor es el desempleo y la pobreza, mucho mejor.